la maestra Mónica Guerrero Rosales. Hoy continuamos con el tema sobre libertad de expresión y la comunicación política en el orden legal, constitucional y convencional. El día de ayer estuvimos platicando sobre el origen, por lo menos el legislativo, sobre lo que es la libertad de expresión. Vimos su relación, su origen vinculado con el nacimiento del pensamiento crítico y la lucha que se tiene contra los sistemas impositivos de creencias. Perdón. Veo ustedes. Disculpen, es que esta es una alergia que tengo en las mañanas. Bueno, habíamos hablado también sobre las formas que se fueron dando de expresión, de libertad de expresión, y hablamos incluso sobre los totalitarismos del siglo XX. Formas en las... Ay, perdón, ya, voy a concentrar. Yo una vez un ejercicio que decían que hay que ordenarle al cuerpo que ya no haga cosas. El cuerpo ya no haga esto. A ver si es cierto. Bueno, estuvimos hablando ayer sobre estos totalitarismos que en el siglo XX monopolizaron el control de la libre expresión y de la libertad de expresión, como en el caso de Stalin en la Unión Soviética o en el caso de la Alemania nazi. El caso de la Alemania nazi, donde nadie podía opinar de una forma distinta, y en caso de que alguien llegara a opinar de una manera distinta, era desaparecido. Esto no lo vivimos nosotros, pero ocurrió en regímenes como en América Latina, como el régimen de Pinochet, ocurrió durante la Guerra Civil Española en el 36, 37, ocurría en Argentina, en Uruguay, con las grandes dictaduras. Esos sí eran regímenes totalitarios y brutales. En realidad no estoy justificando, pero lo que pasaba en México era exactamente como ir a Disneylandia. Parecería, no quiero decir que el presidente Echeverría haya sido la Madre Teresa de Calcuta, pero en México, como lo hizo Octavio Paz, los regímenes, el régimen presidencial y el gobierno mexicano era un ogro, ciertamente era un ogro igual que todos los estados de aquel momento, pero no era un ogro tan brutal, era un ogro filantrópico, ¿no? Y el esquema que impone es precisamente esto, de esta posibilidad que uno tenía de criticar al gobierno, todavía la tiene, y de hecho, no es que yo sea un partidario de Morena, pero hay que reconocer que el presidente López Obrador, por muchas cosas que se digan, en realidad no es una persona que suprima la libertad de expresión, todo lo contrario. Me parece que es mucho más tolerante que lo que ha sido cualquier otro gobierno en cualquier otra época de la historia en México. Vean ustedes la cantidad de información que gira en su contra y los niveles de insulto que ha recibido el presidente, y no es un presidente que suprima ni desaparezca a la gente, ¿no? Hay algunas empresas que en prudencia pues ya no renuevan contratos y tal vez los periodistas se desplazan de unos medios a otros, ¿no? Pero jamás los mandan a la cárcel, ni los desaparecen, y nadie vuelve a saber de ellos, ¿no? Esto me parece que no es tan extremo, ¿no? No digo que no ocurra, puede ser que sí ocurra, pero no es una cosa cuentagotas a comparación de cómo ocurre en otros regímenes. Y yo creo que en este caso, en el caso de México, no está ocurriendo esto. Yo nunca había visto que para nosotros era un escándalo que durante un informe de gobierno interpelaran al presidente de la República cuando Miguel de la Madrid dio algún discurso. Pero la verdad,
es que hoy todos los días la cantidad de información y de medios que atacan al presidente, a mí me parece que es brutal. Andrés Dimas, levantaste la mano. Bienvenido, buenos días. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Pues referente a este comentario, pues también sumar que menciona que en este gobierno, me parece también que es el tiempo, ¿no? Hoy sería imposible, bueno, no imposible, pero sería más complejo desaparecer a alguien. Recordemos, estaba yo recordando las palabras del exgobernador Javier Duarte, no sé si recuerdan, se fue noticia un tiempo, cuando él amenazó públicamente a los periodistas, ¿no? Les dijo, pórtense bien, y fue algo muy sonado. Entonces, hoy posiblemente también sea un poco más complejo intentar eliminar algo. Si recordamos antes, pues se dominaban los medios y no había forma de saber. Hoy, por ejemplo, con las redes sociales, pues se destapa una cosa y es tremendo, ¿no? Y lo que está pasando con el dirigente nacional del PRI, y estos audios que se ha vuelto, la verdad, brutal escuchar a esta persona. No sabemos al 100% si corresponden, pero hacer así, pues sería muy triste. Ese es mi comentario, doctor. Buenos días. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que tienes toda la razón. Es un momento histórico brutal en el que no basta con que alguien diga que el fiscal dice ciertas cosas en una llamada telefónica. Aquí escuchas la llamada telefónica, ¿no? Y ves cómo es el personaje tal cual, ¿no? Y además, ¿no? Como diría el presidente, yo creo que más allá de un tema cognitivo, de percepción, me parece que es muy clara las cosas que se dicen y cómo se dicen, ¿no? Eh, sí, efectivamente es una de las cosas que vamos a platicar el día de hoy sobre esta naturaleza de los medios contemporáneos, eh, precisamente cómo es que han ido ganando terreno en este universo de las comunicaciones y cómo la libertad de expresión cobra otra dimensión. Bueno, si les parece, vamos a revisar algunas líneas normativas y legislativas. Vamos a echar un vistazo. Habíamos estado viendo a Noam Chomsky el día de ayer y nos quedamos hablando sobre Octavio Paz y el logro filantrópico, que es con lo que comencé el día de hoy. Bueno, hay un autor que les quiero presentar. No sé si ustedes lo conozcan. Y si no lo conocen, pues sería bueno que lo conocieran. Este hombre que ven ustedes aquí, así todo desalineado, se llama Jacques Attali. Jacques Attali es uno de los cerebros detrás de la creación de la Unión Europea. Es uno de los cerebros detrás de la creación del euro, de la moneda. Es uno de los cerebros que creó el Banco de Reconstrucción Europea, que es el banco que medió en la reunificación de la Alemania del Este y la del Oeste y la caída de la Unión Soviética y su integración a Europa. Como verán, este es un personaje economista muy importante, ha participado en varias ocasiones en el Foro Económico Mundial. Y entre otras cosas, bueno, este señor ha sido asesor de Mitterrand, actualmente es asesor de Macron, y en una época muy importante de la historia de México, después de las altas devaluaciones y la situación en la que José López Portillo dejó el país, este hombre fue el que asesoró a Miguel de la Madrid, a Carlos Hernández de Gortari y a Ernesto Zedillo, junto con un discípulo de él, que se llamó José Córdoba Montoya, para hacer operaciones de rescate económico del país. Y de algún modo, siguiendo ese programa, permitió que Vicente Fox, cuando llegara a la presidencia en una alternancia democrática, no tuviera una deuda tan grande. E incluso Fox tuvo las posibilidades de cubrir y pagar la deuda inmediatamente, pero
la administran. Decía un profesor mío de administración que las deudas no se pagan, se administran, ¿no? Y yo creo que tiene una gran razón en eso. Se van pagando, pero hay que administrarlas. Bueno, Jacques Attali tiene un libro, tiene una gran variedad de libros. Si a ustedes les interesa todo esto que les he ido comentando, hay que leer a Jacques Attali. Tiene un libro bellísimo que se llama El Diccionario del siglo XXI, donde va explicando un poco cómo es el panorama mundial en el siglo XXI. Tiene otro que se llama La Historia del Futuro. Muy interesante libro. Muchas de las cosas que dice Jacques Attali no es que sea divino, Nostradamus, pero sí va hablando sobre planes que se perfilan desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y un poco la perspectiva que se va dando. Bueno, con respecto a todo lo que hemos comentado el día de ayer, él tiene una obra que se llama Ruidos, que son ensayos, es un ensayo sobre la economía política de la música. Y en esta obra, él toca, entre algunos muchos otros aspectos, como esta idea que luego cuando él escribió este libro no existía Twitter, pero precisamente él lo que menciona es que la comunicación política es como un tintineo o un tuiteo de pájaros. No sé si ustedes han observado en algunos árboles frondosos donde hay varios nidos de pájaros o de aves, empieza uno el canto y los demás retuitean ese canto de una forma muy parecida. Y dice precisamente que cuando alguien da una información, los demás secuencian esa información. De hecho, esa es la lógica de Twitter, que alguien tuitea algo y los demás van retuiteando el canto y a lo mejor pueden ir agregando variaciones al canto. El tema que vimos ayer viene muy a cuento porque la libertad de expresión puede manifestar una idea, pero en el momento en que esa idea se retuitea, diríamos, o se repite, o a varias personas se les ocurre también tuitear o emitir una libertad de expresión entre esa gama de multitudes, se va dispersando el ruido. O sea, se va dispersando esa expresión y se va desvaneciendo. Es decir, el mayor enemigo de la libertad de expresión es la libertad de expresión de todos, porque diluye la manifestación de la idea o diluye el impacto de la idea. En realidad no es que evite la manifestación de expresión, lo que evita es una difusión y un impacto fuerte. ¿Cuántos periódicos hay actualmente? Tal vez ya no en papel, pero sí, ¿cuántos llegó a haber en papel? Pero ¿cuántos medios de comunicación digitales hay hoy en día? ¿Cuántos medios de comunicación hay en blogs? ¿Cuántos medios de comunicación, cuántas fuentes de información hay? Y solamente piensen ustedes cuántos usuarios hay en Facebook, en TikTok, en Twitter. Y piensen ustedes que todos ellos tienen algo que decir y quieren decir algo. Todos ellos tienen algo que decir y quieren decir algo. Antes, en la época en la que había un cierto totalitarismo o una forma única totalitaria, pues cuando alguien se manifestaba en contra, diríamos, del régimen, o de mantener una idea cuando había pocos periódicos y existía esta forma, pues en realidad había un impacto importante. O se estaba con el sistema o en contra del sistema. Y había algunas cabezas, ¿no? Era una época en la que algunos personajes como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, podían alzar la voz y eran como representaciones, eran representativos de una disidencia. Sonia, levantó usted la mano, le escuchamos. Buenos días. Buenos días a todos mis compañeros y compañeras. Retomando un poquito el comentario que hizo al inicio y con esta parte de que no estamos en un régimen totalitario como tal,
Me parece que si bien ya no se desaparecen a los periodistas, ahora hay algo un poquito, yo creo que igual de grave, porque lo que se provoca actualmente con las declaraciones del presidente es un linchamiento social. Recordemos hace unos años, cuando el presidente empezó a hablar de los sueldos de la Suprema Corte de Justicia, hubo muchísima gente que se manifestó afuera de la Corte e incluso agredió a un oficial, que ni siquiera sabían que era oficial, pero dijeron, es de la Suprema Corte, entonces gana muchísimo y hay que darle, ¿no? Entonces lo agredieron saliendo de la Suprema Corte. Entonces, ok, ya no se desaparece gente, pero me parece que las declaraciones que hace el presidente en sus mañaneras lo que provocan es un linchamiento social que es igual, bueno, no es igual de fuerte porque no los desaparecen, pero también tiene un impacto muy fuerte en la libertad de expresión y en el periodismo. Eso sería lo que quisiera yo decir. Claro. Fíjate que tienes razón, Sonia, e incluso te diría, a lo mejor estamos hablando precisamente de lo que pasó con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Morales, Aguilar, ¿no? Que incluso había un campamento afuera del Palacio de Justicia, con una persona que había puesto carteles y decía una serie de insultos y hasta había como una piñata. Pero mira, esto es cierto, hay una... Ahora, hay que ver en qué sentido esta expresión de ataque es espontánea y es auténtica, o es una persona que ha sido pagada para hacer ese espectáculo. Es cierto lo que estás diciendo, incluso genera una molestia general, pero ¿hasta qué punto en realidad es ese comportamiento espontáneo en la población? Yo no sé si tú conozcas un autor, es un etólogo, que se llama Franz de Waal. Franz de Waal tiene un libro, te va a parecer muy raro lo que te voy a decir. Franz de Waal tiene un libro que se llama Política de chimpancés. Él es un etólogo que se dedica a investigar comportamientos de chimpancés. Es una de las grandes autoridades en el estudio de primates. Y tiene un libro que yo creo que salió en los años 80, que se llamó La política de chimpancés, donde explica, que es muy curioso, es como para un estudio de ciencia política. Dice, el chimpancé es un animal que cuando el jefe de la manada, ahorita te doy la voz, Andrés, nada más déjame acabar esta idea porque creo que es interesante. El jefe de la manada, cuando ya está viejo, lo que suele ocurrir siempre es que sale un chimpancé joven a atacar al chimpancé viejo, queriendo quedarse con el control de la manada. Pero los chimpancés que están en la disputa del control nunca se atacan físicamente, solamente verbal, con gritos y chillidos y cosas de este tipo. Y dice Franz de Waal, el chimpancé viejo no lo enfrenta directamente. Lo que hace es escoger un chimpancé joven y se vuelve como una especie de asesor político. Es una cosa muy chistosa. Entonces dice que los dos chimpancés se gritan y se tiran cosas, pero así como ramas, con este tipo, pero además solamente son gritos. Que realmente los ataques se dan entre los seguidores de los dos chimpancés. Dice, los chimpancés que toman partido por uno u otro chimpancé, esos físicamente sí se atacan entre ellos y hasta se muerden y se matan. Hay una forma instintiva natural en los primates, y no olvidemos que el ser humano es un primate. Hay como una pulsión natural muy interesante en el que en la política de los grandes dirigentes solamente hay gritos y ataques, pero nunca hay un ataque físico, ¿no? Y hasta donde entiendo, pues no ha pasado de un huevo tirado a un parabrisas, el mayor ataque que se le haya hecho. Sí son formas muy violentas, tienes toda la razón. Son formas muy violentas en las que se ataca, en las que se atacó a Aguilar Morales en su momento, pero también es cierto que la noticia se fue atenuando con el paso de los días. Solamente la gente que íbamos a la corte y veíamos eso, pues sí veíamos que estaba esa manifestación allá afuera, pero era un solo hombre y era una persona que estaba pagada. Tiene un historial muy interesante esta persona,
porque se dedica a eso, se dedica a hacer este tipo de manifestaciones y protestas. Pero en la medida que los medios de comunicación solamente hacen una noticia y ya no vuelven a repetir esa noticia, es cierto que hay un linchamiento social, pero es un linchamiento social de horas, no es permanente. Es cierto lo que dices, pero creo que tampoco dura en el paso del tiempo, ¿no? Loret de Mola o Broso se han ido difuminando en el tiempo. La Casa Blanca, la Casa Gris, se ha ido difuminando en el tiempo. O sea, en realidad, el viaje del hijo del Obrador a Londres se está dispersando en el tiempo, porque ahora tenemos, es más grave lo que pasó en Guanajuato, por ejemplo, o es más viral lo que pasó hace unos, fíjate, lo que pasó hace 2, 3 días, de un helicóptero de las Fuerzas Armadas que bajó una mascota en un estadio de béisbol, ¿no? También se está dispersando, ¿no? Andreas Dimas, te escuchamos. Me parece que Gloria había pedido primero la mano, doctor. Perdón, la participación. A ver, Gloria, pues no la tengo acá en el... Ah, perdón, sí. No, bueno, Gloria Alcocer, Sí, es que levantaste la mano. sigo sin poder prender mi cámara porque ya regresaré a Ciudad de México, lo prometo. Pero Gracias. no, lo que les quería compartir era pensemos en un país, o sea, no pensemos que a la gente no la siguen desapareciendo en este país. Por supuesto que la siguen desapareciendo. Los motivos pueden ser diferentes, pero el pensar que no hay desapariciones, pues simplemente todos los llamados internacionales a este gobierno, por ejemplo, en el caso de periodistas, para decir, los están matando y los están desapareciendo. Vivimos en un país que es una fosa común, siguen abriéndose fosas por todos lados y esas personas en algún momento desaparecieron. Entonces tendríamos que pensar, y que no es un fenómeno nuevo, seguramente han oído hablar del término guerra de baja intensidad. O sea, no necesitas ver al ejército, que yo creo que ahora lo veremos con todo lo que está pasando con la Guardia Nacional y con todos los ataques en diferentes estados. Pero al final somos un país de desaparecidos y desaparecidas. Entonces, yo creo que ahí sí no hay que hacerlo ni menor, ni decir, bueno, como no tiene tanto que ver con libertad de expresión, yo dirijo un medio de comunicación como es Voz y Voto. ¿Tenemos ataduras? No. ¿Tenemos que cuidarnos? No. Es una revista política y electoral que va a cumplir 30 años el año que entra. Lo cierto es que no es una dictadura que te persiga, pero sobre todo en este sexenio, pues cuidado con los temas que tocas. Yo no lo veo tanto como directora de Voz y Voto, pero sí lo veo con otros colegas que tocan temas más complicados como narcotráfico, como narcopolítica. Digamos, nosotros en nuestra esfera y burbuja electoral no nos pasa tanto, pero sí nos pasa. Muchas gracias, Gloria. Fíjate que no niego la desaparición, pero la pregunta es si la desaparición efectivamente, principalmente es por motivos de expresión o libertad de expresión. Hoy en día existe un fenómeno que no se había presentado históricamente, que es la desaparición forzada por parte de particulares. A mí me parece que una ley, yo creo que la ley más importante, de las más importantes, tal vez no la más importante, pero sí de las leyes más importantes en materia de derecho penal, que se emitió en la época de Enrique Peña Nieto, fue esta ley de desaparición forzada y de desaparición por particulares. Porque el delito de desaparición forzada solamente era un delito que podía cometer el servidor público. El policía, el soldado, el marino, ¿no? O lo que podría ser una Guardia Nacional o el Ejército. Y precisamente era la desaparición del Estado, ¿no? Era como ocurría era la Gestapo o era el Mossad en Israel o la policía secreta soviética, la que desaparecía gente, ¿no? Precisamente por motivos políticos. Hoy tenemos grandes desapariciones, pero no las comete el Estado, las cometen grupos de crimen organizado. Y es muy cierto, existe efectivamente ese fenómeno. Y antes, uno de los grandes problemas que tenía, por ejemplo, el tema de Yotzinapa, es que
la desaparición, la ejecución propiamente de la desaparición la cometieron particulares. Y aquí la verdad es que podrían aventarse una retroactividad de perjuicio si encontraran la forma de justificación. En el caso de Chile y de Argentina sí la hubo. Sí hubo quien se aventó ese tiro político en el que podrían hacer retroactiva una ley en perjuicio porque el delito era tan grave, que no merecía que se aplicara esa excepción. En México no sé por qué no se ha hecho, pero se tiene identificada la gente y se podría hacer perfectamente esto, pero claro que tendría un costo político, pero creo que también tendría un gran logro político hacerlo, ¿no? Sí, sí es cierto, hay fosas, hay narcofosas, hay desapariciones, pero la diferencia de estas desapariciones, que es muy triste, la verdad, es que ya no están en manos del Estado, son los particulares. O sea, la privatización de la desaparición es un fenómeno histórico en nuestro tiempo actual. Y esto también es muy grave, porque parecería que puede ser, y lo que pasa con muchos periodistas, es que a muchos grupos de narcotraficantes no les gusta lo que publican los periodistas, ¿no? Andrés Dimas, ahora sí levantaste la mano. Te escuchamos. Sí, bueno, antes que corra un poco más, mi comentario iba ahí también en suma con el comentario de Sonia. Me parece también, y esto citando al doctor Santiago Nieto Castillo, nos decía él, hay que tener cuidado de las redes sociales porque pueden lastimar en minutos años de prestigio, ¿no? Y esto hacía referencia, bueno, ahorita que decía usted, doctor, que hoy, por ejemplo, esto corre más rápido, se diluye, pero no deja, pues, de lastimar, ¿no? Tu prestigio o lo que hayas hecho, en ocasiones por noticias falsas, o que hoy conocemos como fake news, que también el Tribunal Electoral, pues, se ha dedicado a analizar estas situaciones, ¿no? Sabemos que en campañas electorales el tiempo, pues no es que corra distinto, pero sí en tiempos judiciales corre diferente. Y sí, una noticia, algo puede lastimar en una campaña electoral a algún personaje, ya sean candidatos o de otro tipo, consejeros, magistrados, etcétera. Y sí hay que tener precaución de las redes sociales. Me parece que ya habíamos platicado anteriormente que se ha intentado limitar las redes sociales, pero también entraríamos en otro tema, pues ahí de libertad de expresión, que también pues no cualquiera le entraría. Pues ese sería mi comentario en suma con el que había hecho Sonia. Como decíamos, pues hoy no hay desapariciones o linchamientos, a lo mejor sí, pero pues hoy las redes sociales juegan un papel preponderante en muchos aspectos. Es mi comentario. Muchas gracias, Andrés. Un poco esto que ha tocado Sonia, que está tocando Andrés, me gustaría pasarles una pequeño video ilustrativo. Sobre esto, Gilles Lipovetsky escribió algo muy interesante a principios de los años 1980, donde no había propiamente Twitter, no había Facebook, no había TikTok, no había estas redes sociales como están existiendo ahora. Y es muy interesante lo que dice Lipovetsky en La Era del Vacío, porque a la distancia histórica me parece que describe muy bien el fenómeno del paso de la existencia de un monopolio único por parte del Estado, de los medios de comunicación, y la oposición en una forma de libertad de expresión, y precisamente la libertad de ideas, la expresión de ideas, en la época de los colapsos, de la caída del muro de Berlín, el colapso de las dictaduras en Centro y Suramérica. Y me parece que dice una gran verdad ahora, o sea, una gran verdad dicha en los años 80, hoy en día, donde precisamente la libertad de expresión se va difuminando. Esto es un fragmento de una explicación que incluso pueden encontrar ustedes en la red sobre la era del vacío de Lipovetsky. Hasta no hace mucho,
La lógica de la vida consistía en sumergir al individuo en reglas uniformes, eliminar en lo posible las preferencias singulares, en ahogar las particularidades de cada uno en el marco de una ley homogénea y universal, sean estas convenciones sociales, la voluntad general o el imperativo moral. Pero esa lógica desaparece junto a la imagen rigorista de la libertad. Ya ninguna ideología política es capaz de entusiasmar a las masas. La sociedad posmoderna no tiene ídolo ni tabú, ni siquiera se plantea una imagen gloriosa de sí. El ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas racionales colectivas ha sido pulverizado. Hoy se defiende el derecho a ser íntegramente uno mismo. Se ha producido la muerte de lo colectivo. El proceso de personalización tiene dos caras. La primera es una cara amable, la ruptura de las estructuras tradicionales establecidas. La segunda es la cara salvaje de esta repersonalización, la que representa la voluntad de autonomía de los grupos e individuos. Neofeminismo, liberación de las costumbres y la sexualidad, reivindicación de las minorías, deseos de expresión, movimientos alternativos, con colectivos con intereses miniaturizados e hiperespecializados. Así es como encontramos todo tipo de microgrupos de identificación. Lo que hacemos es crear solidaridades de microgrupos que hace retroceder los objetivos universales y resalta la confianza de encontrarse con seres que comparten las mismas preocupaciones, intereses y deseos. Encontrarse con iguales antes que litigar con diferentes. Nos juntamos porque nos parecemos. Sentimos la necesidad de reagruparnos con seres idénticos. Vivimos una democratización sin precedentes de la palabra. Cada uno quiere decir algo, pero nadie en el fondo está interesado por esa profusión de expresión, con una sola excepción, el propio emisor. El predominio del acto de comunicación por encima de la naturaleza de lo comunicado. La indiferencia por los contenidos. La comunicación sin objetivo. El emisor convertido en el principal receptor. Domina la intención de comunicar por comunicar, de expresarse sin más objetivo que el solo expresar, hacia un microgrupo de iguales. Bueno, esto sin duda tiene una verdad real contemporánea. Hoy tenemos en redes grupos de padres de niños con cáncer, grupos de lucha transgénero, tenemos grupos de simpatizantes de partidos políticos, tenemos grupos de seguidores de Star Wars, tenemos grupos de personas en pro de los animales, refugios de gatos, de perros, y a la gente se agrupa y sigue a sus homólogos en temas que son comunes, ¿no? Profesores de filosofía especializados en el periodo de la segunda escuela estoica, hacen sus congresos específicos, pero a nadie más le interesa esto, ¿no? Hay una libertad de expresión, pero en la cantidad de redes que hay, pues esta información se va difuminando. Antes de continuar con ese tema, a mí me gustaría revisar qué es precisamente lo que nos dice la ley sobre la libertad de expresión. Ayer habíamos comenzado a platicar de esto y habíamos estado platicando sobre el artículo 6, que precisamente protege la manifestación de ideas, siempre y cuando no ataquen la moral, la vida privada o los derechos de terceros, ¿no? Provoque algún delito o perturbe el orden público. Y ahorita, como lo estaba manifestando Sonia, claro, cuando una persona como el presidente de pronto habla sobre alguien y lo ataca personalmente, pero no es el que va y lo agrede, sino, fíjense que es un fenómeno interesante que se expresó Sonia, y me recordó esta parte de Franz de Waal y la política de chimpancés. En realidad está incitando
está incitando, porque tampoco es que presente pruebas, ¿no? Está incitando a una violencia, pero no lo está diciendo abiertamente, ¿no? No está diciendo vayan y ataquen a fulano de tal, ¿no? Simplemente está denostando, está, y yo no diría tal vez difamando, ¿no? Porque es muy cuidadoso en su vocabulario, el presidente, pero sí está generando, enrareciendo el ambiente. Y hay una cosa muy interesante si les interesan estos temas. Hay un texto de un posmoderno, de un escritor, un ensayista posmoderno que se llama Roland Barthes, que tiene algunos discursos sobre estudios del lenguaje, pero hay una cosa que es muy bonita que se llama el discurso inaugural. Es un discurso que dio al iniciar unos cursos en Francia. Roland Barthes dice que el estudio de la semiología, que es el estudio en la época en la que él estaba, luego la semiótica propiamente, se unifica el término como semiótica, pero la semiología era el estudio de los mensajes efímeros, ¿no? Donde uno podía decir, no es qué dice, sino cómo lo dice, ¿no? No es qué dice, sino cómo lo dice. Cuando un periodista como Loret de Mola lo ataca, ¿no? Él tiene su derecho a réplica y dice, bueno, ¿y ya vieron cuánto gana? ¿No? Parecería que está metiendo con la vida privada, con los derechos de terceros. Pero también el ataque parece que se vuelve como un ataque de vecindad, porque él puede decir, ¿por qué se mete con la vida de mi hijo? ¿No? No se mete con mi vida. Está hablando de la vida de mi hijo, está hablando que el otro lo mando a estudiar a Inglaterra, ¿no? Y hasta Lili Telles me le manda un mensaje diciendo qué bueno que lo mandó a Londres y no a Cuba. No son abiertamente ataques, sino son expresiones irónicas. Y esto es interesante porque en la argumentación, en la teoría de la argumentación, aquí voy a abrir un espacio que va muy ligado con esto, pero si alguien lo quiere explorar, tenemos un curso de argumentación jurídica electoral. La argumentación tiene un área que se llama erística, y la erística precisamente es hacer estos ataques irónicamente que no son frontales. Uno puede decir, es que está atacando mi vida privada, ¿no? No, yo hice un comentario, o sea, yo no directamente no hablé nada sobre ti, ¿no? De hecho, pues los comentarios son simplemente opiniones, ¿no? ¿Perturban el orden público? Sí, de alguna manera. Es cierto que afuera de la corte había personas que incluso violentaban al ministro Aguilar Morales, pero no generó disturbios como ataques a establecimientos ni saqueos, ¿no? Es cierto que está generando, es un linchamiento social. Y sobre todo cuando la gente tiene muy exacerbados los ánimos. Y puede ser que sí se den estos ataques y la gente se diga y se grite de cosas, pero no pasa de los medios. Incluso cuando comenzó este sexenio, recuerdo que había una cantidad de bots muy importantes, pero también había una cantidad de gente que sí, alguien si hacía un comentario en contra del gobierno o del presidente o de alguien de la Cuarta Transformación, sí había personas, pero que eran con particulares que atacaban, ¿no? Pero eran como estas formas, ¿no? ¿Y tú dónde estabas cuando Calderón, por qué no hablaste cuando Calderón hizo tal cosa? Y claro, no era un ataque directamente o una réplica del gobierno. Es que esto también tiene mucho que ver con esta lógica del medio. Y yo les diría que más que mediáticamente hablando, a lo que me refiero, es que esto lo que hace es mantener activa la atención sobre estos personajes. Y es lo que hace interesante este campo. Luego vimos que en este mismo artículo sexto hace referencia al libre acceso a la información. Y me parece que, no sé si fue Sonia o alguien,
más platicó que precisamente esta parte del artículo 6 se refiere a la obligación del Estado y de los servidores públicos a brindar la información cuando se tenga. Y obviamente aquí cuidando y protegiendo los datos personales. El artículo señala que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e Internet. Es una reforma que se hizo porque antes se hablaba de la frecuencia radioeléctrica, que es por donde se hacían las emisiones, pero hoy en día todo se hace, prácticamente todo se hace, no exclusivamente, pero sí hay por banda ancha y por Internet. ¿Todavía se sigue utilizando el espectro radioeléctrico en el aire? Sí, pero realmente pues ya no se tiene, ya no se opera con él, salvo alguien que utilice radios de onda corta, todavía los puede utilizar en ese espectro radioeléctrico. Y luego dice, para tales efectos el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos medios, ¿no? Y luego, este artículo sexto todavía se divide en dos partes. No voy a leer el artículo sexto porque para lo que es el tema básicamente que estamos tratando el día de hoy, son temas muy técnicos, pero además que hablan sobre cómo el Estado tendría que brindar estos servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Dice que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, es decir, lo que el Estado va a aportar, la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias habla sobre algunas disposiciones en las que precisamente el Estado aporta la información. Pero no es un tema de libertad de expresión del Estado, ¿no? Más bien está, fíjense que la libertad de expresión y la de información parece que están unidas, pero no mezcladas, ¿no? Cualquiera puede expresar sus ideas, pero el Estado tiene que dar información. Esto también es muy notable porque parecería que los legisladores no distinguen, o más bien mezclan el que alguien exprese una idea con la obligación de controlar la información, ¿no? Pero me parece que se deben ser artículos diferentes, porque son tópicos diferentes. La libertad de expresión o la libre manifestación de ideas queda solamente en una parte del artículo sexto, mientras los demás vienen en el campo de la información que debe de brindar el Estado a los interesados y los particulares o organismos autónomos o independientes. El de radiodifusión y telecomunicaciones, pues efectivamente habla sobre estos tiempos aire y sobre la prestación de estaciones, por ejemplo, el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, en la que ellos brindarán información de manera oportuna o los canales oficiales. Pero obviamente esta normativa constitucional no contempla redes sociales, ¿no? De hecho, es inexistente, eso es un mundo de los particulares. Pero es interesante porque ¿dónde podrían cuadrar las redes sociales? En este párrafo que dice, el Estado garantizará el derecho de acceso a la tecnología, a las tecnologías de la información y comunicación. O sea, yo te voy a brindar la red, el Internet, ¿no? Pero dice, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, pero las tecnologías de la información. Estamos hablando de redes. Ahora, hoy en día los servicios de redes ni siquiera los brinda el Estado. El Internet son servicios de los particulares que están concesionados, pues ciertamente, pero todo lo que pasa en la red tampoco está solamente en un país, ¿no? Opera en el margen de un país, pero todavía es algo que no existe una normativa y una legislación precisa sobre el tema de redes. Y luego el artículo sexto. Fíjense, ya no es hablar de la expresión, sino se habla de la difusión. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Y más si efectivamente, como le pasó a Donald Trump,
no se puede meter a Twitter, porque Twitter no es un servicio estatal, ¿no? Pueden suprimir el servicio de Internet, pues esto me parece que todavía es muy delicado porque son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. En fin, fíjense cómo lo dice. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales sobre papel para periódicos. Claro, si yo hacía una difusión de mis ideas en panfletos, en papel periódico, pues no, el Estado no me podría quitar el papel, ¿no? Frecuencias radioeléctricas, ¿no? Lo que decía, bueno, es que aquí sería muy interesante, ¿cómo me vas a privar? Si yo tengo mi antena de radio y mi equipo, ¿cómo me puedes privar de la frecuencia radioeléctrica? Solamente que me lo hubieras concesionado, ¿no? Claro. La frecuencia radioeléctrica, pero además la frecuencia radioeléctrica está en el aire. Si yo soy un pirata y tomo esa vía, claro que estoy cometiendo un delito porque estoy metiéndome en un espacio radioeléctrico que no me toca, pero el Estado tampoco puede suprimir ese espacio radioeléctrico. Luego, en seres y aparatos usados para la difusión de información, tal vez tu computadora o precisamente tu radio, ¿no? Es decir, no hay forma en que a uno le embarguen sus medios de comunicación o la vía de medio de comunicación. Entonces, el artículo 7º se refiere precisamente a la estructura, diríamos, al hardware de difusión de ideas, ¿no? O los medios para difundir ideas. El artículo 6º te dice que puedes expresar, el artículo 7º te dice que puedes difundir, ¿no? Y además todavía aclara el artículo 7º por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Todo mundo puede opinar lo que quiera, ¿no? Y si lo vemos en ese término, tal como lo estábamos analizando hace unos instantes, diríamos que la restricción no está en la libertad de expresión ni en la libertad de difusión, sino en una represalia como un delito distinto, ¿no? Esto me parece que es precisamente lo que hay que notar. Y esto es lo que le pasa a los periodistas y le pasa a algunos particulares y a algunos grupos, ¿no? El problema es que pueden difundir lo que quieren, pero el impacto que puede generar en alguien, generar molestia, puede generar la desaparición de alguien, ¿no? La causa de la desaparición forzada, la causa de la violencia, es un tema que técnicamente hablando parecería que es distinto a suprimir la libertad de expresión. Más bien parece que es una forma de amedrentar a la gente a que no exprese sus ideas. María Eugenia, levantóse la mano, le escuchamos, adelante. Buenos días, compañeros. Buenos días, maestro. Aunando a lo que hace rato expresaban algunos de mis compañeros, yo difiero a lo mejor en cuestión de que en sí es el gobierno, por ejemplo, el de las desapariciones. Ciertamente a lo mejor hace falta que haga su parte proporcional, ¿no? De alguna manera. Pero, por ejemplo, yo que colindo con Michoacán y Guerrero, soy parte del Estado de México, pero ya, por ejemplo, hay un triángulo donde está Michoacán y está Guerrero. Realmente, si nos damos cuenta, la mayor parte de los periodistas que han desaparecido o desafortunadamente se han privado de la vida, en realidad es por los grupos de crimen organizado, porque sacaron una noticia, porque ya los evidenciaron de lo que tienen, de lo que hacen. A mí me ha tocado ver el fenómeno del desplazamiento de partes de personas de Michoacán y Guerrero que llegan a nuestro municipio. Entonces, de alguna manera, pues a mí me parece maravilloso, realmente, pues que aguante, ¿no? Del presidente de la República, que todos los días le dan quejas y él se avienta sus chistoretes porque bueno, pues no se va a poner a llorar, pues el tener
esa encomienda tan grande que le hemos dado los mexicanos, pues no era algo fácil, y aparte no agarró un país que estaba súper bien. O sea, yo recuerdo antes, por ejemplo, uno para dar una expresión ya casi ya te estaban mandando a encarcelar pero realmente sí hemos avanzado, y es lo que, por ejemplo, hablando de los medios de comunicación, es lo que quieren que los demás vean. O sea, tiene un propósito el que yo digo, no, pues es de esta manera, pero en realidad no. O sea, el vivir tan cerca o ver los fenómenos reales, a uno le toca la oportunidad de pues criticar y de pensar. Se supone que para eso es este tipo de pensamientos libres, ¿no? De cierta manera. A nosotros nos da mucha risa porque, por ejemplo, cuando sales del municipio, que aparte es un municipio muy bonito, pues te encuentras a la Guardia Nacional. Oiga, pero pues, ¿qué pasa en su municipio? Pues no pasa nada, usted pásale y haga su trabajo, ¿no? O sea, obviamente debes de ser inteligente, porque pues a nosotros no nos toca la seguridad. Recuerdo una vez que nos paraba pues, los de la Guardia Nacional. Pues es que por eso no les podemos ayudar, ustedes no dicen nada. Bueno, pues nosotros no somos comunicadores para ustedes, o sea, nosotros somos personas que ahí estamos, ahí nos quedamos, y ellos entran y salen, pero no van a regresar a cuidar nuestras espaldas de cierta manera. Entonces, por ejemplo, nosotros, pues, en un municipio, pues tú te acostumbras a vivir, obviamente, pues tú, sabiendo lo que te toca hacer, o sea, tú tienes respeto primero a tu persona y a tus derechos humanos, y eso, obviamente no te vas a meter, nosotros vivimos, o sea, salimos, entramos, a la hora que sea, pero obviamente hay personas, por lo regular, créame que la mayor parte de la gente, es porque realmente sí hay un vínculo. Todas esas desapariciones, realmente de cierta manera hay un vínculo, a veces no tan directo, a veces directo, pero en realidad, por ejemplo, si nosotros, como ahorita que hay esa libertad de expresión, decimos lo contrario, pues en que estamos, ciertamente yo también soy de la idea que falta mucho, pero sí hemos avanzado en cuestión de aguantar, ¿no? Las opiniones, o le digo, qué padrísimo es de que, por ejemplo, antes, pues un presidente cuando se iba a prestar, pues para oír, o sea, es como las quejas, pues si tú no hablas con tu hijo, no vas a saber qué es lo que le falta, qué es lo que tiene o qué está haciendo. Entonces, pues sí, a mí se me hace maravillosa esa parte que hemos recorrido en cuestión de la libertad de expresión, o sea, y de alguna manera, por ejemplo, ¿qué nos corresponde hacer nosotros? Ser factibles, no tampoco decir que estamos en un mundo maravilloso, ¿verdad? Pero ya traíamos arrastrando demasiadas cosas, y a nosotros nos ha tocado en esta era de la tecnología. Antes había 10 opiniones, ahora hay 1000, pero de nosotros depende, como dice una señora, pues normal, ¿no? Depende ver La Rosa de Guadalupe o ver tú otro tipo de cosas que tu cabeza te pongan a razonar y a pensar, o sea, con una persona normal. Y esa sería mi opinión, gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Está usted acercándose a uno de los aspectos que quería abordar para la sesión del día de hoy, sobre precisamente el impacto de los medios, y como usted lo ha dicho, antes había 5, ahora son miles de personas las que están manifestándose. Yo nada más acotaría una cosa que es muy importante. Me parece que los servicios de inteligencia, los servicios de seguridad pública y la Procuraduría misma, o la Fiscalía generalmente, la Fiscalía ahora con este nombre, Fiscalía General de la República, pues tiene que hacer su chamba, ¿no? Ellos son los que tienen que investigar, ellos son los que tienen que indagar, ellos son los que tienen que resolver estos problemas, ¿no? O sea, hacer una denuncia no es una libertad de expresión, o sea, hacer una denuncia es una manifestación que incluso puede incluir una libertad de expresión,
pero no necesariamente estamos hablando que hacer una denuncia es igual a hacer uso de la libertad de expresión. Me parece que son cosas distintas, ¿no? Y además, por precaución, y hace usted muy bien, no esté diciendo cosas, ¿no? Más bien que ellos hagan su trabajo, que vean cómo está cometiendo los delitos y procedan como deberían operar, ¿no? Son cosas distintas, pero creo que es un tema de administración, no solamente este sexenio, es un tema de administración de varios años atrás. Y tecnología tenemos. Yo trabajé en la Fiscalía 2 años, en un tránsito que tuve en el Poder Judicial, pero me parece que tecnología tenemos. Lo que pasa es que sí hace falta tener toda una serie de servicios de inteligencia brutales. Y la verdad es que creo que más que la Fiscalía, quien ha prestado estos servicios de inteligencia es el Ejército. Tenemos un gran ejército mexicano, la verdad. Lamentablemente los tienen cargando sacos y otras cosas. Bueno, Gloria Alcocer, levantó usted la mano, le escuchamos. Gracias. Pues yo difiero con María en algunos aspectos, porque bueno, el abuso, no solo el uso, sino el abuso del señor presidente de este país en cuanto al medio de comunicación, en cuanto a incluso dictar agenda todos los días, pues está en el derecho de la libertad de expresión, por supuesto, pero yo no me la creo de abrazos sino balazos, porque trabajo violencia y porque veo los temas relacionados con violencia con las juventudes, con las mujeres. Entonces, la parte de decir, bueno, no desaparecen tanto, no, es que sí pasa. Y la indolencia de un presidente que se ríe no es precisamente lo más amable. Un secretario de gobernación que le dice a una mujer, pues yo tampoco le tengo confianza cuando está buscando desapariciones y desaparecidos, pues tampoco es indolente. Entonces, el presidente no nos está haciendo ningún favor. Es su trabajo. Y me recuerdo muy bien esa frase de un padre desesperado porque encontraron el cadáver de su hija, que decía, si no puede, renuncien. Y creo que eso es muy importante también saberlo. Y ese señor era el señor Martí. Entonces, también tenemos que ver que no nos están haciendo ningún favor. Por supuesto, se recibió un país bastante sangrado, pero entonces no lo tomes si no puedes. No asumas una responsabilidad en la que no vas a estar a la altura. Y decir, bueno, pues ¿en qué andaban metidos? Híjole, bajo eso mataron millones, bueno, no sé si millones, pero miles seguro, de personas jóvenes. En el norte desaparecen mujeres jóvenes y es claro, porque andaba de buchona. Claro, se eximen de investigar. Y no solamente se eximen de investigar, simplemente lo que acabamos de ver del caso de Devani, que son miles. Entonces no pensemos, yo como pueden ver mi posición es bastante crítica en ese sentido. Sí, Me parece claro. que no abrazos ni balazos. Me parece que una Guardia Nacional en la que el propio presidente, y si no, ahí les invito a revisar las versiones estenográficas de los militares, el propio presidente diciendo que la Guardia Nacional iba a ser civil, y pues fíjate que dice mi mamá que siempre no, y que ahora si no se puede hacer por vías legales, pues lo hago por un decreto. Eso se llama autoritarismo y abuso de poder, no libertad de expresión. Y coincido con el sentido de decir la libertad de expresión no tiene que ver con una denuncia, la denuncia también es un derecho. Y pensemos en casos, les recomiendo mucho, hablando de la libertad de expresión y sobre todo las narrativas que se construyen alrededor de la prensa. En Facebook, sobre todo lo usan más en Facebook, hay una página que se llama Las Corregidoras. Entonces, si un periódico dice, encontraron a una mujer muerta en un terreno baldío, entonces ellas borran y dicen, encontraron asesinada a una mujer, porque las narrativas también tienen que ver con la libertad de expresión. Entonces tienes que ver desde dónde construyes esas narrativas. No es lo mismo decir las personas trans no son las mujeres trans no son mujeres, no tienen derechos, a decir veamos las identidades. Las dos igual traen un mismo contenido, pero cómo haces su narrativa y desde dónde la construyes para que entonces no se vuelva un discurso de odio, el cual entonces sí podría ser no permitido bajo el manto de la libertad de expresión. Es lo que quería compartirles. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Fíjese que a mí me gustaría hacer una acotación, más que generar un tema de culpas y ataques. Creo que hay que distinguir dos cosas que son muy importantes. Una es la libertad de expresión y otra cosa es cómo lo asume la persona que está escuchando una idea o una expresión. Y como lo acaba de decir Sonia hace un instante,
pues hay gente que puede estar en contra y puede decir que se ataque a tal persona. Pero como decía Lipovetsky, si yo pertenezco a ese grupo de personas a las que esto que se está diciendo me atañe personalmente, pues sí tendría por qué ir y tal vez manifestarme en contra. Pero lo que quiero que se vea es que el hecho de que yo manifieste una idea y que incluso me oponga a alguien, ¿no? Fíjese usted ahorita, por ejemplo, lo que está diciendo Gloria, podríamos hacer esto a la inversa, ¿no? Lo que usted acaba de manifestar aquí, por ejemplo, si alguien lo toma y va y comete un atentado frente a Palacio Nacional, también no es que usted lo haya incitado, sino que usted dio una libertad de opinión, pero alguien lo asumió como una especie de mandato divino. Es como cuando Charles Manson puso un disco de los Beatles y de pronto se le ocurrió que tenía que matar a Sharon Tate, pues se me hace como muy alucinado, ¿no? No es que los Beatles hayan mandado matar a Sharon Tate, lo que pasa es que es una persona que asumió que alguien tenía que hacer el trabajo, ¿no? Y se asumió como el ejecutor del trabajo, ¿no? Esto es un fenómeno que se da en sociedades altamente capitalistas. Los grandes genocidas, los homicidas se dan en sociedades donde hay estos factores de comunicación muy elevados. Entonces, claro, la libertad de expresión puede tomar una posición, alguien puede hacer una expresión y hacer un juicio, pero tampoco quiere decir que la gente sea manipulable. Le puede ser significativo a alguien, pero no a todo mundo. Esto también es un aspecto muy importante. ¿Quién se vio llamado a matar a Kennedy? ¿No? O la gente que comete atentados, pues son personas que escuchan cosas, pero asumen cosas. O sea, ahora sí que es una libertad de interpretación. Y esto es lo que hay que deslindar. Una cosa, como lo decíamos, una cosa es denunciar, otra cosa es tener una forma de expresión libre. Y otra cosa es incitar al desorden, ¿no? Abiertamente, como se puede hacer. A mí me gustaría, nada más para que no nos coma el tiempo, revisar unos temas normativos que creo que pueden aclararnos mucho sobre lo que estamos hablando. Fíjense ustedes, sobre todo porque estamos hablando de una normativa y una legislación que precisamente el entorno político en el que se da es en contra de esos totalitarismos estatales. Ninguna ley ni autoridad puede establecer previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6. Ya vimos que ataca la moral, la vida privada de una persona. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones o ideas como instrumentos del delito. Pero fíjese que estamos hablando del Estado. Y es que es como lo de la desaparición forzosa. El Estado es el que garantiza que por lo menos él no va a hacer esta privatización o esta expropiación o quitar los medios para que alguien se exprese y exprese sus ideas. Pero me parece que la ley no le alcanza a los ejercicios de los particulares, porque es como lo de la desaparición forzada. La desaparición forzada era solamente para servidores públicos y el Estado, porque parecería que era el único interesado en mantener un monopolio de verdad absoluta. Pero en una época de los medios de comunicación, de redes, de información pulverizada, donde los particulares controlan, difunden, y precisamente hay un montón de grupos que también hacen exactamente lo mismo. No está regulado, todavía no existe una regulación que analice esto. Incluso déjenme decirles que el Maximiliano de la Mata le ha dedicado mucho tiempo a este tema sobre cuáles son los límites de un operador jurisdiccional en las redes sociales y también cuál debería ser la reacción de un servidor público frente a ataques en las redes sociales. La ley no ha señalado nada y lo que se han dado son algunas pautas que son muy relevantes en el campo de la
de las políticas de difusión. Porque claro, una cosa es que un magistrado o una magistrada comente algo en redes sociales, pero no hay un límite en esto ni hay un margen establecido. Y les voy a decir por qué no existe tampoco, porque es muy tenue la línea que separa una cosa de otra. Vamos a ver un caso reciente. Miren, el artículo 251 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala, literalmente, durante los 3 días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentran en las zonas de usos horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibido publicar y difundir por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opiniones que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos. Esto es muy específico. No hay que comentar sobre encuestas. Y entonces la veda electoral es que nadie puede comentar sobre las encuestas, partidos políticos o agrupaciones, los candidatos, los ciudadanos, los observadores electorales, las autoridades, servidores públicos, notarios, extranjeros que vengan a comentar cosas sobre estas, concesionarios de radio y televisión, ministros de culto y organizaciones sindicales y patronales. Pero fíjense que esto es interesante. Parecería que la ley solamente se queda con el tema de las encuestas y los sondeos de opinión. ¿Qué puedo hacer en una veda? Fíjense bien. Los candidatos pueden realizar eventos de carácter privado, pero sin llamar al voto, ¿no? Pueden estar haciendo fiestas, eventos, pueden estar en un hotel platicando y que la gente vaya y los entreviste, pero sin llamar al voto, ¿no? Los candidatos sí pueden difundir sus actividades personales, pueden salir a pasear al perrito, pueden llevar a los niños a ver cómo se está realizando las elecciones, las filas, ¿no? Pueden hacer transmisiones en vivo de opiniones propias, pero sin llamar al voto, ¿no? Decir, no, es una jornada electoral muy importante y esperamos que todo salga bien y haya saldo blanco y todo muy bien, ¿no? Y se pueden transmitir mensajes relacionados con la jornada y de servicios de la población para ubicar las casillas especiales, dónde están, la forma correcta en que uno debe marcar la boleta y los mecanismos y canales de denuncia de un delito electoral, ¿no? Ahora bien, fíjese, voy a ver ahora la Ley Federal de Revocación de Mandato, que generó una polémica interesante, porque vimos durante algunos días, de pronto, letreros que habían puesto algunos particulares. Ahorita vamos a ver alguno. El artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato dice: el instituto realizará el monitoreo de medios de comunicación, prensa y medios electrónicos a fin de garantizar la equidad en los medios informativos de opinión pública y o difusión asignados a la discusión de revocación de mandato. El instituto promoverá la difusión y discusión informada del proceso de revocación de mandato. No opiniones sueltas, ¿no? Sino difusión y discusión informada de revocación de mandato que hayan sido convocadas a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan al propio instituto, fungiendo como autoridad única de la administración de los tiempos que le correspondan. Ahora, fíjense el último párrafo. Cuando a juicio del instituto el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo anterior fuese insuficiente, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, ¿no? Es decir, todos son disposiciones mediáticas, pero no estamos hablando de las formas de contenido. Ahora sí que la forma es fondo, ¿no? Fíjense, ninguna otra persona física o moral, sea título propio o por cuenta de terceros, podrán contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato. Podrán contratar propaganda en radio y televisión
el instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el proceso de sanción que corresponda. Y de pronto nos encontramos en varios estados de la República estos carteles. Vamos a votar que siga AMLO, ¿no? En realidad, yo me pregunto, ¿está violando el artículo? Pues no, porque no hay propaganda en radio y televisión. Incluso se puede decir, es que esto viola la veda electoral. Este tipo de cartel, ciertamente es lo que podríamos llamar una figura erística. Y déjenme ponerles este último dato, que puede ser también muy relevante. Fíjense lo que el artículo 33 sigue lo siguiente. Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. O sea, que el gobierno no diga nada, ¿no? Pero fíjense que es interesante, porque incluso el Tribunal Electoral hizo observaciones. Pero, ¿sobre qué y de qué? Y por ejemplo, en el caso del presidente o la jefa de gobierno o algunos otros gobernadores, dijeron, bueno, no, yo no estoy diciendo que vayan y voten por AMLO, ¿no? Sino que se manifiesten y además, fíjense que es muy interesante, no están utilizando los foros gubernamentales para expresar, que lo expresan porque alguien se lo está diciendo, alguien le está preguntando algo en un noticiero, o se hizo una expresión en la calle. Bueno, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de administración pública o cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno solo podrán difundir la campaña de información relativa a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como fines de promoción o propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. Ahora bien, ¿hasta dónde está el límite? Y la otra pregunta que se hace es, ¿están suprimiendo la libertad de expresión? O más bien están suprimiendo la difusión por parte del Estado mismo. Así como el Estado tiene que informar, también el Estado tiene sus límites. Pero no hay una restricción de los particulares o una manifestación de ideas, y menos una manifestación de ideas en los medios, ¿no? En los medios de redes sociales, que son medios que no controla el Estado. La ley no tiene tampoco estas restricciones. Pero la otra pregunta que yo me haría es, en una época, como la que debe decir María Eugenia, Sonia o Gloria, estamos en una época, o Dimas mismo lo acaba de decir, estamos en una época en que los medios rebasan los límites de la legislación. ¿Y hasta qué punto el Estado tendría que meterse a restringir esos medios? ¿Le compete restringir esos medios? Y yo les diría, tal vez estamos viendo un experimento interesante en que los mismos periodistas o los medios de difusión atacan a la familia del presidente, manifiestan bienes y no es que haya una prueba, tampoco es que haya prueba por parte de esos sectores, diciendo que efectivamente hubo malversación de fondos o hubo corrupción. Son insinuaciones. La libertad de expresión incluso se utiliza como un foro, como un medio de insinuaciones, que como diría Sonia, podrían incitar a alguna persona, pero tampoco son declaraciones abiertas, ¿no? Yo nunca escuché ni vi una prueba de Loret de Mola mostrando que hubo un acto de corrupción, simplemente puede ser un indicio de actos de corrupción, o a ver que expliquen, ¿no? Que expliquen por qué se da eso.
bueno, que me digan que por qué tengo que explicar algo, ¿no? Si en realidad no hay quien esté haciendo formalmente una denuncia, ¿no? Es por lo que llaman el cuarto poder que yo tengo que responder ante los medios. Gloria, levantóse la mano desde hace rato, o no la había bajado, pero ¿quiere usted comentar algo? No, era mano vieja, no la había bajado, perdonen. Me encantó esa expresión de era mano vieja, la voy a tomar, porque es muy, muy buena lo que usted está diciendo. Miren, todavía me quedan unos minutos. Déjenme hacer estas observaciones. A ver, bueno, alguien levantó por acá la mano. A ver, déjenme abrir el espacio. Enrique Chávez, levantó usted la mano. Le escuchamos. Sí, gracias. Nada más quería una pregunta, ¿no? En este marco de libertad de expresión y todo lo que tiene que ver con medios, como Ay, perdóname, Enrique, es que no sé si es mi dispositivo. incluso hay No se escucha. No, ¿verdad? Sí, yo pensaba que era solo autores yo. que no Enrique, no se le escucha. Sí. Se le está No se le cortando escucha. todo. propiamente la cuestión jurídica, pero que sí te hablan de un tema que es también la calidad de la democracia. Ahí no sé si se escuche bien. Ahí te escuchamos bien, si puedes repetir todo lo que, porque no te Sí, escuchamos todo lo anterior, Enrique, por favor. sí, mencionaba en este sentido cómo incluso hay teorías o propuestas que hablan de la calidad de la democracia y cómo esta propia calidad de la democracia pues también está relacionada con la necesidad de un debate con más medios para difundir ideas, pero más medios no significa al por mayor, sino también más medios, pero estos medios, estos espacios, ¿con qué calidad para la construcción precisamente de un voto informado y de un sistema democrático precisamente con esa calidad en la información que circula, ¿no? Y cómo parecería que todos estos medios lo que generan es mayor espacio para decir, para estar, pero como en lugar de abonar pareciera a un sistema democrático de mayor calidad, de mayor difusión de ideas, alguien hace rato manifestaba, creo, esta cuestión de para qué te va a servir palabras más, palabras menos, lo que están diciendo en los medios, para solamente por decir, sin medios probatorios y demás, ¿no? Es decir, todo este mecanismo en redes sociales desregulado, que al final de cuentas, de alguna u otra forma, también el sistema tradicional nunca buscó, porque solo buscaba la equidad en el acceso, ¿no? Y el control de medios, pero cómo esto realmente, pues, abonaría la calidad del sistema democrático. Y creo que es de lo que precisamente y actualmente adolecemos, ¿no? No está regulado, quizás no debería de estar regulado, pero debería de ser más responsable o abonar a una mayor calidad en la discusión de ideas, esta apertura en redes sociales y mayor apertura que tienen los medios para ahora discutir, ¿no? Es cuanto. Enrique, acabas de tocar un tema que tiene que ver con lo que hoy llamamos la infocracia, que precisamente lo que está marcando es como la ausencia o está exponiendo la ausencia de pensamiento crítico informado. Tenemos una serie de medios de comunicación que lo que hacen es difundir ideas, pero de una manera muy banal. Si ustedes me permiten, déjenme compartir un par de imágenes que puedan ser muy ilustrativas de lo que voy a exponer ahora. Miren, hay una escuela que se llamó la Escuela de Frankfurt, donde este señor, Theodor Adorno a la derecha y Max Horkheimer a la izquierda, escribieron un libro que se llama La dialéctica de la ilustración en 1944. Es un libro muy importante porque dice precisamente que la forma de pensamiento crítico
y la libertad de expresión que se va a dar a través del pensamiento crítico, se podía dar porque era algo que venía ocurriendo gracias a los medios como la lectura y la escritura, en donde el pensamiento reflexivo se podía dar. Uno puede ir leyendo a su ritmo, a su aire, y puede ir replanteando y repensando ideas. Pero en el momento que vivimos nuevos medios de comunicación, la gente abandona la lectura para verse sumergida en un medio como el del cine o las plataformas de tele y pantallas. Cuando uno va leyendo, puede dejar la lectura y hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo y repensarlo. Pero cuando alguien está viendo una película o una serie, salvo que uno esté deteniendo el video, pero cuando uno está en el cine esto no ocurre. La película corre y pasamos de ser analistas críticos de revisión de una lectura a ser observadores de una película, donde no podemos detenernos en una escena, hacer una crítica y una reflexión sobre la escena, sino que la escena corre, termina y corre en una nueva escena y nos absorbe la historia y suprimimos el pensamiento crítico para volvernos meramente observadores. Jürgen Habermas, seguidor, discípulo de Horkheimer y de Adorno de la Escuela de Frankfurt, dice que la cultura del libro genera debates y discursos racionales. Y el público tiene una amplia capacidad de concentración y participa activamente porque lee y analiza y debate. Pero cuando estamos frente a un medio de comunicación como la televisión, la radio o incluso las redes sociales, un TikTok que es efímero, 30 segundos, un minuto, un mensaje corto, ¿qué pasa entre fulano y fulano y tal? Te lo explico en 30 segundos, 50 segundos, ¿no? Habermas llama a esto mediocracia, ¿no? Y prácticamente lo que dice Habermas, y lo va a decir Byung-Chul Han y todos estos teóricos contemporáneos, el análisis político y la libertad de expresión se vuelve algo efímero y rápido. La política se somete a los medios y el público se vuelve un mero espectador de contenidos y esto se vuelve un asunto de entretenimiento. Chomsky, Noam Chomsky del que hablamos el día de ayer, dice que incluso la gente ya no hace análisis crítico, sino que simplemente se queda con ideas cortas de cosas que ella sabe y el medio repite de una manera, de tal forma que lo único que ocurre es que se regurgita lo que ya todo el mundo sabe y es el tuiteo de que alguien dice algo y se retuitea varias veces. Entonces el pensamiento crítico se va suprimiendo y la libertad de expresión pues pierde fuerza. FAIR, the Media Monitoring Group, published a very interesting study of Nightline. It shows their conception of a spectrum of opinion is ridiculously narrow, at least by European and world standards. Let me tell you a personal experience. I happened to be in Madison, Wisconsin, on a listener-supported radio station, community radio station, a very good one. I was having an interview with the news director. I've been on that program dozens of times, usually by telephone. He's very good. He gets to all sorts of people. And he started the interview by playing for me a tape of an interview that he had just had and had broadcast with the guy who's some mucky muck in Nightline. I think his name is Jeff Greenfield or some such name. Does that name mean anything? Jeff Greenfield for Nightline in New York. What about just the selection of guests to analyze things? Why is Noam Chomsky never on Nightline? I couldn't begin to tell you. He's one of the leading intellectuals in the entire world. I have no idea. I mean, I can make some guesses. He may be one of the leading intellectuals who can't talk on television. You know, that's a standard that's very important to us. If you got a 22-minute show
and a guy takes 5 minutes to warm up. Now, I don't know whether Chomsky does or not. He's out. One of the reasons why Nightline has the usual suspects is one of the things you have to do when you book a show is know that the person can make the point within the framework of television. And if people don't like that, they should understand it is about as sensible to book somebody who will take 8 minutes to give an answer as it is to book somebody who doesn't speak English. But in the normal given flow, that's another culture-bound thing. We got to have English-speaking people. We also need concision. So Greenfield, or whatever his name is, hit the nail on the head. The U.S. media are alone in that it is, you must meet the condition of concision. You got to say things between 2 commercials or in 600 words. And that's a very important fact, because the beauty of concision, you know, saying a couple of sentences between 2 commercials, the beauty of that is that you can only repeat conventional thoughts. I was reading Chomsky 20 years ago. I think his notion, didn't he have a co-author a new book called Engineering Consent or the Manufacturing of Consent? I mean, some of that stuff to me looks like it's from Neptune. This is the first time the Neptune system has been seen clearly by human eyes. These pictures, taken only hours ago by Voyager 2, are its latest contribution. You know, he's perfectly entitled to say that I've seen it through a prism too. But my view of that, of his notions about the limits of the data of this country is absolutely wacko. Suppose I get up on Nightline, say, and I'm given whatever it is, 2 minutes, and I say Gaddafi is a terrorist, Khomeini is a murderer, you know, et cetera, et cetera. The Russians, you know, invaded Afghanistan, all this sort of stuff. I don't need any evidence. Everybody just nods. On the other hand, suppose you say something that just isn't regurgitating conventional pieties. Suppose you say something that's the least bit unexpected or controversial. Suppose you say, I mean, the biggest international terror operations that are known are the ones that are run out of Washington. Or suppose you say, what happened in the 1980s is the U.S. government was driven underground. Suppose I say the United States is invading South Vietnam, as it was. The best political leaders are the ones who are lazy and corrupt. If the Nuremberg laws were applied, then every post-war American president would have been hanged. The Bible is probably the most genocidal book in American total canon. Education is a system of imposed ignorance. No more morality in world affairs, fundamentally, than there was in the time of Genghis Khan. They're just different, you know, they're just different factors to be concerned with. Now, Chomsky, thank you. Well, you know, people will quite reasonably expect to know what you mean. Why did you say that? I never heard that before. If you said that, you better have a reason, you know, better have some evidence. In fact, you better have a lot of evidence, because that's pretty startling comment. You can't give evidence if you're stuck with concision. You know, that's the genius of this structural constraint. And in my view, if people like, say, Nightline and Neil Lehrer and so on were smarter, if they were better propagandists, they would let dissidents on, let them on more, in fact. The reason is that they would sound like they're from Neptune. Bueno, esto que está diciendo Chomsky es muy importante. Si yo tengo 5 minutos en un programa de media hora, ¿cuántos minutos les gusta que alguien pueda hablar en un programa de radio, de televisión, o que alguien dé su opinión? ¿Cuánto tiempo tiene incluso para manifestar una idea? En un Facebook, en un post, en Twitter, yo puedo dar una expresión, pero ¿cuánto tiempo tengo para justificar y sustentar mi idea? Y además, ¿quién tiene el ánimo de sentarse a escuchar lo que yo pudiera decir para justificar y razonar argumentativamente mi idea? La gente podía pasar antes horas escuchando a Hitler y a Fidel Castro, pero los medios de comunicación, como diría Horkheimer y Adorno, o luego lo dirán McLuhan y Harold Adam Innis en la Escuela de Toronto, los medios lo que han hecho es que la gente ya no aguante tanto tiempo escuchar un discurso y una razón, y prefiere algo que lo entretenga y algo rápido, y esto es lo que lleva a tal vez hacer que algunos políticos pasen de ser figuras intelectuales a figuras de entretenimiento. Los personajes políticos dejan de ser personajes críticos, y esto se vuelve como un producto del comercio. Y creo que lo que estamos viendo ahora es cómo a esa gente ya no la vas a alcanzar ni con el discurso, ni encabezando sus reivindicaciones, sino convirtiéndola
en el consumidor del producto. Me llamó muchísimo la atención, aquí sí como una observación meramente cultural, que quienes trabajaron la campaña de Vicente Fox, que felizmente desbancó al PRI en México, hasta ahí llega mi felicidad, que en la campaña de Vicente Fox sus asesores se referían a él como el producto. No es... Hay un libro que se llama El asalto a Palacio, que cuenta cómo fue la campaña hecho por uno de los asesores todavía directos del presidente, y siempre habla del producto. Entonces, cuando hablas del producto ya no hay el elector, hay el consumidor, que además debe sentirse también el producto, porque si no, no tiene caso. Un consumidor que no se siente el producto porque es elegido como producto para votar por el otro producto, no funciona. Entonces, esa elevación de la mercadología a los altares de la República es la última fase de los avatares del pueblo. Es una nueva teología, ¿no? Sí, es una nueva teología cuyos rezos son encuestas. Bueno, esta es la opinión de Carlos Monsiváis sobre estas formas comerciales. Bueno, ya nada más para terminar la sesión del día de hoy, quiero mostrarles a Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, de origen coreano, que vive en Alemania y ha abordado muchos estos temas de los medios y las formas de infocracia, sobre todo para mostrar que aunque haya libertad de expresión, se ha dispersado esta libertad de expresión. Wir leben heute nicht mehr in einer Disziplinargesellschaft, die vom Verbot oder von Befehlen beherrscht ist, sondern in einer Leistungsgesellschaft, die angeblich frei ist, die vom Können, yes we can, bestimmt ist. Aber dieses Können erzeugt nur am Anfang ein Gefühl von Freiheit, bald erzeugt es mehr Zwänge als du sollst. Ja, man wähnt sich zwar in Freiheit, aber in Wirklichkeit beutet man sich freiwillig und leidenschaftlich aus, bis man zusammenbricht. Aquí lo importante es que sí se pudo, sí podemos, claro que sí se puede, ¿no? Y vamos a lograrlo. No hay un discurso racional con un trasfondo intelectual. Es simplemente parte del entretenimiento lo que muestra todos estos espacios. 커뮤니케이션의 공간이 자유의 공간이라고 우리가 처음 믿었는데, 이 자유의 공간이 이제 우리 사회가 우리 통제 사회가 이 자유를 사용함으로써 이 커뮤니케이션이 자유의 공간이 통제의 공간으로 넘어가요. 그러니까 이제 자유의 공간이라고 하는 그런 구글이나 소셜 네트워크가 파놉티콘적인 형태로 바꿨습니다. 그러니까 이제 그게 모르는 사이, 우리가 모르는 사회, 우리가 자유롭다고 생각했는데, 자유롭게 이제 대화를 한다고 생각했는데, 그 자유가 넘어가요, 통제로. 그러니까 오늘날 감시는 사람이 흔히 생각하는 것처럼 자유에 대한 자유를 억압하는 게 아니라 자유에 대한 공격을 하는 그런 통제 사회가 아니라 오히려 사람을 스스로 자발적으로 판옵티콘적 시선에 자기를 내맡기게 자발적으로. 그러니까 사람들은 자기를 노출하고 스스로 전시함으로써 열렬히 digital panóptico. Bueno, solamente que veo que esa parte, Byung-Chul Han lo que está diciendo aquí es que mientras que antes se suprimía la libertad de expresión y antes la gente por temor al Estado totalitario no podía decir algunas cosas, hoy en día la gente hasta sube sus fotos desnudos a la red y tiene sus OnlyFans y una serie de cosas que son, la verdad es que escandalosos en otra época, ¿no? Dicen, mientras que, bueno, el Estado Nacional Socialista o los soviéticos habrían estado encantados de la vida en vez de estar
hurgando entre la basura de la gente y estar viendo qué hace, meterse a sus redes sociales y ver todo lo que la gente está haciendo, ¿no? Me parece que hoy tenemos una gran libertad de expresión, efectivamente, ¿no? Porque la gente puede decir todo lo que quiera y hasta más puede manifestarse y expresarse como quiera, ¿no? Se puede tatuar expresiones, se puede subir y fotos haciendo cosas extrañas, cosas haciendo retos, puede estar haciendo una serie de cosas que puede dar, efectivamente manifiestan una libertad de expresión. Pero esto no quiere decir que la libertad de expresión sea crítica y que tenga estos alcances. Y lo que dice Byung-Chul Han creo que también es relevante. Los medios de comunicación ahora nos controlan de otra manera, ¿no? Hoy toda nuestra información sirve para comercializarse y la libertad de expresión genera controversias, genera polémicas, pero fíjate que es interesante esto, Sonia y María Eugenia y Gloria. En la medida que la gente manifiesta cosas, pues se puede capitalizar todo esto. ¿Hasta dónde nuestra libertad de expresión no se ha vuelto un producto de comercio? Y esto creo que nos da como para repensar muchas cosas. Y bueno, antes de que nos vayamos, hasta aquí mi exposición del día de hoy. Espero que haya sido interesante para todos ustedes y haya servido como un espacio de reflexión. Antes de irnos, Enrique, dejaste la mano, como la expresión esta de, ¿es mano vieja o es mano nueva esta de arriba? No, ya antigua. Era mano vieja. Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo antes de que nos vayamos. Les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo, ¿no? Bueno, pues espero encontrarlos nuevamente en otro espacio en la Escuela Judicial Electoral y espero que haya sido de su interés y de su agrado todo lo que hemos platicado entre el día de ayer y el día de hoy sobre la libertad de expresión. Y sobre todo, ya no nos dio tiempo de ver la convencionalidad, pero les podría decir que es fascinante todo este campo, porque la convencionalidad también efectivamente manifiesta su poder, su alcance ante estos regímenes totalitarios, estas libertades de expresión. Lo interesante es ver cómo los medios hoy en día, esta libertad de expresión manifiesta, la canaliza. Y la violencia contra la libertad de expresión parece que se ha quedado en manos de los particulares más que del Estado. Los dejo con esta reflexión y nos vemos próximamente en algún otro espacio de la Escuela Judicial Electoral. Que tengan extraordinaria semana, bonito martes, hasta luego.